Y vamos a seguir hablando de lo que es la lectura, las nuevas tecnologías, ¿sí? Hace un ratito nada más estuve hablando con nuestros compañeros del semáforo, Luis Pesetti, y hablaba justamente de esto, de retomar el juego. Esto es lo que decía. Ninguna pantalla llegó a la casa porque Mark Zuckerberg se las tiró por la ventana a los No, chicos. Todas aprovecharon los las mismas adultos. familias, Ujú. pero claro. O sea, lo único que puedo decir de tu experiencia, sí, qué suerte, qué maravilla. Yo siempre soy cuidadoso porque si hacemos sentir culpa a los papás, lo que provocamos es mucha culpa, pero poca acción, ¿no? Y por otra parte, me parece que dedicarle un tiempo de calidad, el que puedas, todos los días, tiempo de calidad es esa media hora, pero ahí, con él, con ella, con tu pibe, con tu piba, siendo foco. Ujú. Que los chicos tengan el registro, el papá aterrizó, mamá aterrizó conmigo. Qué Bien, hermoso. qué importante, ¿no? Sí. Y a veces tan sencillo, tan simple a la vez y muchas veces no lo hacemos, ¿no? Mm. Bueno, aprovechando que lo tuvimos a Pesetti a la mañana con nuestros compañeros del semáforo, le damos la bienvenida a Melina Vela. Ella es psicopedagoga, matrícula provincial 113.928. Melina, acá te damos la bienvenida Guadalupe Michaelis y Gustavo Bonfigli. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, chicos, ¿cómo están? Un placer estar por acá. Un placer también Igualmente. tenerte. Bueno, escuchabas recién un poquito lo que decía Ujú. Pesetti, digamos, qué tenés para decir también de acuerdo a lo que él comentaba hace un ratito. Bien, sí, por un lado la tecnología que llegó para quedarse, ¿no? Yo siempre digo, opino similar a él, ¿no? El padre es el que provee, entonces el adulto es el responsable y por ende esta cuestión que aparece a veces con los papás que vienen a consulta y te dicen, pero no lo puedo manejar, ¿no? Meli, ¿me ayudás? Porque no lo puedo manejar. Entonces uno se pregunta por qué llegamos a esto, ¿no es cierto? Ujú. Entonces creo que el equilibrio saludable tiene que estar porque los chicos están inmersos en un mundo, todos estamos inmersos en un mundo tecnológico, ¿no es cierto? El tema es cuando esto es contraproducente, ¿no es cierto? Cuando genera alteraciones en el aprendizaje. Bueno, mi área como psicopedagoga, ¿no es cierto? Es lo que más vemos son desafíos de atención, Ujú. dificultades emocionales, ¿no es cierto? Baja frustración, etcétera, que, bueno, está atravesado por esto. Melina, y bueno, ¿y cómo, digo, de tu rol como psicopedagoga, cómo se trabaja eso, ¿no? Porque me imagino que Ujú. va desde, como decimos, ¿no? Desde los padres que incluso están en la casa ellos mismos con la pantalla Ujú. a los hijos, ¿no? Exacto, es difícil. A ver, cuando tenés padres comprometidos a cambiar algo de su rutina, se hace más fácil, ¿no? Ujú. Quizás te puedo contar historias, ¿no? Que tengo anécdotas de papás que le decís, bueno, por ejemplo, vamos a ser bien concretos, de lunes a viernes tu hijo tiene escuela, si a vos te cuesta poner límites, porque pasa por esa situación que les cuesta esto, bueno, decirle que de lunes a viernes tiene colegio y que por ende, y explicarle por qué, ¿no? La tecnología genera que vos tengas mayor distracción, que a veces hay alteraciones en el sueño, ¿no es cierto? O ansiedad, etcétera. Entonces no la vamos a usar, pero sí el fin de semana. Obviamente el adulto el fin de semana lo va a controlar, ¿no? Pero a veces con eso terciarizar, ¿no? Como yo les digo a los papás, esto en un contrato, algo simbólico en un papel, trae como tranquilidad a los padres. Yo los veo y me dicen, ay, listo, lo implementé, pero claro, duró una semana capaz, ¿no? Duró 2 semanas y después todo vuelve al ruedo otra vez. Esa es la preocupación, ¿no es cierto? Que no hay sostén por parte del control parental, ¿no? En este caso que son los adultos. Licenciada, un gusto. Guadalupe Michaelis es mi nombre. Igualmente. La escuchaba atentamente y me preguntaba qué pasa con el hecho de que los chicos lloren. Recuerdo cuando yo era chica, Ujú. las escenas se veían por lo general en los kioscos. Chicos que a veces se revolcaban, dame, mamá, comprame, comprame. Y ahora uno ve esas escenas que son cotidianas, pero quizás en un restaurante donde le dieron una tableta o un teléfono y al momento de sacarles la tableta o el teléfono se desata la Tercera Guerra Mundial y es increíble porque uno ve la cara de los padres como de mucho padecimiento. ¿Hubo modificaciones en cuanto a los límites que por ahí los chicos piden y cómo los padres los marcan o eso en realidad se ha ido manteniendo con el tiempo y bueno, lo único que se modifica es el objeto de la crisis? No, yo creo que podría ser que haya cambiado el foco, ¿no es cierto? Pero el tema de la demanda que genera la tecnología no la genera tanto como de pronto un kiosco y no te compra un caramelo y se termina acá.
la tecnología genera mayor, de alguna manera, adicción, ¿no? A los chicos, mayor placer al adulto, lo mismo nos pasa, ¿no es cierto? Pasamos todo el día con el telefonito. Sí. Entonces, esto que comentás es muy claro, ¿no? Esto que vemos en los restaurantes o en cualquier otro lugar, mamás amamantando y de pronto en vez de que se mire la hija amamantando con su madre, hay una pantalla en el medio. ¿Para qué? ¿Quién lo pidió si es un bebé de 8 meses, ¿no? Sí. Entonces, lamentablemente creo que pasa, esto coinciden colegas conmigo, en que tenemos una era de padres más culpógenos, ¿no? Como a nosotros no nos dieron esas cosas, a nosotros nos prohibieron ciertas otras, y bueno, pobrecito, si él quiere estar, ¿no? Si él quiere pertenecer, pero después no tenemos el control. Entonces, yo le puedo regalar a mi hijo un celular, pero si sé que voy a controlar, que le voy a dar un uso específico, ¿no es cierto? El tema pasa por ahí que no hay paciencia tampoco, ¿no? Sí. En esta era. Y no también, sé si lo ven ustedes. Sí, también, licenciada, yo creo que hay también otro tema de esto que comentaba recién, ¿no? Tal vez a uno, bueno, era, no, esto no se puede, no, por ahora no, esto mirá que nos cuesta mucho sacrificio, esperá. Y hoy, algunos padres tal vez hemos sido como, sí, culposos o decir, bueno, lo quiero y se lo damos ya, ¿no? Claro. Por esa tal vez carencia que hemos tenido de chicos, ¿no? Exactamente, eso lo vemos muy asociado, ¿no?, a teléfonos de una marca determinada, sí, que los chicos miran, ¿no es cierto?, a través de las redes sociales o youtubers que fomentan esto. Entonces es como, wow, si tengo esto soy, ¿no?, como si pertenecieses a determinada o clase social o grupo de pares, ¿no? Entonces se desesperan. Por eso hay familias que realmente hasta he escuchado que han sacado préstamos bancarios, ¿no? Yo digo, ¿hasta dónde estamos llegando? Hablo de por ahí del lugar donde vivo, que son, ¿no?, salarios muy bajos, y yo la verdad es que no lo puedo comprender desde la razón. Entiendo desde otro lado de que decíamos recién, ¿no?, por ahí estos papás más que sentían culpa porque yo no pude tener esto y bueno, yo se lo puedo dar y lo hago. Me parece extremo, ¿no es cierto? Sí, incluso, bueno, también, ¿qué pasa en las escuelas, no? Porque creo que acá en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires hay todo un tema instrumentado de que no pueden llevar el celular a la escuela o lo dejan en algún lugar antes de entrar al aula. Eso también, digo, es como algo a tener en cuenta a favor, ¿no? Sí, súper positivo. He visto las encuestas en agosto, empezaron, y creo que a los 3 meses lanzaron encuestas que pude leer, y hasta los mismos chicos, los adolescentes en este caso, manifestaban que prestaban mayor atención, se beneficiaban en el aprendizaje. Es que los tenemos que ayudar, digo, porque si a nosotros nos cuesta regular, ¿no? Uno cuando se desvela a las 4 de la mañana, ¿qué hace? Agarra el celular y se desveló, ¿no? Y el sueño se interrumpe. Imagínate ser un niño que después tiene que ir a aprender a un aula, quizás en capital doble jornada, ¿no? Realmente todo se empieza a desmorar, ¿no es cierto? Entonces creo que hay que estar atentos a eso y celebro obviamente lo que aplicaron en la ciudad. Ojalá todos los colegios lo puedan empezar a implementar, de a poquito aunque sea. Licenciada, yo también le quería hacer una pregunta que tiene que ver con esto de la satisfacción inmediata. El otro día veía justamente un intercambio de 2 chicos que hacían referencia a algo que habían visto en un stream, no sé bien, pero eran adolescentes. Yo estaba en la calle, fue una conversación de esas que uno escucha sin querer, y hablaban justamente de eso, hacían referencia a que uno de los protagonistas había estado hablando, bueno, con un científico o algo por el estilo, y que decía que el problema con el teléfono muchas veces era que te generaba un placer instantáneo. Calculo que hablarían también de los juegos, que es un tema preocupante, me parece, los sitios de apuestas y demás. Entonces decía, claro, te da satisfacción en el momento y por eso no nos conformamos con nada. Y yo vi que el chico que lo exponía, que era muy jovencito, yo creo que no llegaba a los 18 años, se lo comentaba al otro compañero, incluso hasta como asombrado de lo que estaba diciendo, y me dejó pensando, digo, claro, el teléfono muchas veces nos puede hacer pensar que estamos ganando, ¿no? Exactamente, sí, y esto que vos decís lo veo en los niños chiquititos de 5 años que atiendo, 6 años, donde, ejemplo concreto, de una mamá que me cuenta, como no le cargaba el videíto, ¿no?, de la plataforma, porque yo no tenía internet, me dice la madre, me revolvió el teléfono y me lo rompió. No. Entonces, claro, estas son las situaciones que son lamentablemente comunes, ¿no? Entonces, los chicos, claro, si no está ya, yo no entiendo con 5 años cuánto tengo que esperar. En cambio nosotros, en nuestra época, un ejemplo que siempre doy, hasta un poco anecdótico, es que esperabas a las 6 de la tarde para ver tu programa favorito de la tele, ¿no? Sí. Hoy los chicos de antes, ¿no? Hoy ponen play y lo ven cuando quieren. Entonces la demanda está todo, lo que les gusta, está para ahora. Entonces, seño, mamá, ¿no? Empezás a escuchar
estas situaciones. Es increíble, incluso digo, hablando, porque también uno tiene que hacer una autocrítica como padre y como adulto. ¿Cuántos de nosotros, no? Yo me incluyo y creo que, digo, hoy debería, si me fijo cuánto tiempo estoy en pantalla, me asusta, ¿no? Sí. Pero digo, veo muchos padres que van con el cochecito, con el nene, con el celular y no tienen ni idea por dónde van con el cochecito, ¿no? Hoy vemos hasta como autómata gente que va caminando por la calle con el celular y va a un paso mucho más lento, obstruyendo el camino y sin saber por dónde va, ¿no? Digo, subiendo una escalera, bajando al subte, ¿no? Me parece, y también digo, habría que ver en qué momento a qué edad es conveniente que recién el chico conecte con el celular. ¿Qué opina, licenciada, sobre eso? Ese es otro tema. Yo siempre digo que los 12 años, 13 años, por una cuestión de preadolescencia, del pertenecer, ¿no? Porque todos los amigos lo tienen y esa es la vía de comunicación, lo acepto y digo, lo sugiero en esos casos, siempre con una regularidad. El tema es que después te escuchás, como bien nombrabas antes, el gobierno de la ciudad, Jorge Macri, en agosto del año pasado, diciendo que los chicos de sala de 5 llevaban celulares a la escuela y que se iban a prohibir. Yo digo, ¿cómo puede ser que un nene de sala de 5, ¿no? Tenga un celular? Entonces digo, bueno, era porque la familia estaba divorciada, entonces se comunicaban a través del niño porque ellos entre ellos no se hablaban. Bueno, pero son cuestiones de adultos, ¿no? ¿Hasta dónde? No se entiende a la sociedad nuestra, ¿no? A gente de nuestra generación que está haciendo estas cosas y lamentablemente los chicos son víctimas, ¿no es cierto? ¿Y qué consejos nos puede dar, como hablaba recién Pesetti, ¿no? De decir, bueno, dejo el celular por un lado, me voy al parque con los chicos, ¿qué cosas desde lo profesional nos puede acercar para mejorar por lo menos un poquito, ¿no? Sí, aunque sea algo. Yo lo que siempre les digo, una de las instancias que nadie tiene en cuenta es que saquen las cosas, los dispositivos y play, lo que sea, de videojuegos, de las habitaciones de los chicos. Eso está siempre en la habitación y pensar como mamá o papá que tu hijo no necesita levantarse a la madrugada por un llamado telefónico de alguien, de alguna urgencia, para eso está papá o mamá. Sí. Entonces, eso es clave. Y después tratar de que, aunque sea el almuerzo, la cena, lo que sea que compartan, en ese momento sea solamente, o sea, sin teléfonos, ¿no? Dar el ejemplo. Yo creo que ese es el mayor, la mayor herramienta que tenemos como adultos, ¿cierto? Dar el ejemplo. Bueno, estamos hablando con Melina Vela, psicopedagoga, matrícula provincial 113.928. Licenciada, y ahora, digo, vamos al otro punto. ¿Qué cosas son buenas en cuanto a las nuevas tecnologías y la cuestión, bueno, de tener un dispositivo móvil para los primeros años, ¿no? Para los padres y los hijos, ¿no? Porque también hay que ver, digo, no negar la nueva tecnología y ver qué cosas nos puede aportar, ¿no? Tal cual. En cuanto a lo pedagógico, que es bastante mi área, ¿no? Lo que vemos es que hay un montón de plataformas divertidas y atractivas para que aprendan los chicos, ¿no? Desde aprender colores, aprender canciones, aprender las letras, los números. Creo que eso, de hecho, a veces lo hemos utilizado como premio, digamos, al final de cada sesión, ¿no? Bueno, vamos a jugar con esto, que es tablet, pero con esta aplicación que es lúdica, ¿no es cierto? El tema de la accesibilidad, ¿no? Si te pones a pensar un adolescente que quizás no puede comprar todas las fotocopias o no puede comprar todos los libros o los archivos que comparta la docente, te doy un ejemplo más allá de, obviamente, la piratería que está en el medio, ¿no? Es otra cosa. Pero digo, por ahí acceder desde lo digital, a tener los materiales también y no perderse porque no tengo dinero para pagar una fotocopia, esas cuestiones pueden ser, y después, bueno, sí, el interés del adolescente o del pequeño va a ser más atractivo leer en pantalla quizás, aunque tenga, ¿no?, sus recaudos por la visión y demás, pero va a ser más atractivo leer en pantalla que quizás leer el papel, que esa es la generación que se nos viene, ¿no? Chicos que también van a quedar con... También pensaba, digo, incluso en su materia, ¿no? ¿Cuántas sesiones tal vez dio por Zoom en medio de la pandemia y la posibilidad de que pacientes o chicos puedan ser atendidos más allá de la disposición que había en ese momento, ¿no? Exacto, la tecnología ahí nos jugó muchísimo más a favor. Obviamente algunos chicos era más complicado por los desafíos de conducta, de atención, pero en muchos otros lo favoreció y bueno, las docentes también, ¿no? Han tenido que trabajar un montón en eso para poder atrapar, ¿no? Que los chicos se interesen, y eso también nos generó en contra, digo, los obligamos durante un año y medio más o menos, depende del lugar donde vivas,
donde vivías en realidad en ese momento, los obligamos a los chicos a estar enfrente de una pantalla, ¿no? Y ahora los obligamos a salir. Entonces es como ambiguo, pero de a poco creo que se puede. Bien, bien, licenciada, le agradecemos muchísimo el contacto y muy clara en todo. Y bueno, ojalá que se pueda encontrar ese equilibrio entre la tecnología, la adicción, ¿no? Porque también es una forma de adictiva el celular y poder tomar lo bueno y descartar lo que es nocivo para los chicos y también para los padres, ¿no? Exacto. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias por el contacto. Un abrazo. Era la licenciada Melina Vela, psicopedagoga, matrícula provincial 113.928. Hablamos, ¿no?, sobre estas nuevas formas de aprender, los desafíos y también las cosas que hay que resguardar y tener cuidado a la hora de tener un celular, una tablet en poder de los chicos y también de los adultos.